Hola, ¿qué tal? No sé si a ti te gusta tanto el cine de terror como a mí, sobre todo el cine de sustos. A mí no me molesta que me den un jump scare, es decir, un susto de los de toda la vida, que ahora nos hemos puesto muy finos con el vocabulario. La verdad es que hay un suspense y terror atmosférico que depende de imbuirte de una sensación constante de mal rollo, pero a veces maltratamos a las películas de terror más sandungueras que simplemente buscan venir por detrás y darte un susto. A mí me parece divertido, terror a la antigua usanza, terror de barraca de feria, y por eso he recopilado 6 o 7 sustos. La verdad es que no me lo he pensado demasiado, ya me conocéis, son simplemente sustos, alguno muy conocido, otro a lo mejor un poquito más café para muy cafeteros, para simplemente ensalzar o poner en valor el arte del asustar al personal dentro de una sala de cine o en la tele de tu casa viendo la peli a oscuras. Vamos a empezar por una película en donde el susto precisamente viene de que no te lo esperas. Esto parece una obviedad, pero es que en Mulholland Drive, la película de la que te quería hablar de David Lynch, aunque todo depende de una atmósfera de mal rollo como la que te he señalado antes, no te esperas que el susto te vaya a venir de la manera en que te viene y cuando te viene, dando lugar a uno de los más famosos jump scares de la historia del cine. Esta película de los años 90 fue una de las más premiadas de David Lynch, recientemente fallecido, descanse en paz David, y también una de sus mejores películas. La creó como serie de televisión que luego no fue aceptada y él cogió el material rodado y lo rehizo y lo amplió y al final acabó estrenando un largometraje que triunfó en los festivales más prestigiosos del mundo y luego aparte pues sigue siendo una de sus películas más paradigmáticas. Mulholland Drive con Naomi Watts y Laura Elena Harring tiene una escena en donde ellas dos protagonistas no están, sino un personaje secundario que protagoniza una larguísima secuencia de diálogo en una cafetería a plena luz del día, donde pues no hay nada que tú puedas temer que va a meterte un susto. Bueno, pues David Lynch lo hace. Tras una larga conversación que es como la crónica de una pesadilla, de un sueño, estos personajes, uno de ellos es el actor Patrick Dishler, que él mismo tiene ya una pinta un poco inquietante, pero es el que va a recibir el susto, cuidado. Le puedes ver también en la serie Mad Men y en otras muchas películas de todo género. Bueno, el caso es que de repente tiene lugar el susto del mendigo. Hay un mendigo que sale de detrás de una esquina como sobre raíles en una película de William Castle, luego hablaremos de William Castle, por cierto, y el resultado es uno de los momentos más absurdos y formidablemente estúpidos a nivel de susto, pero la construcción de la atmósfera, la creación de un instante de pesadilla pura y dura que viene acompañada de un largo diálogo previo y repito, que no estás en una película en donde parezca que te van a dar un susto ni que te lo vayan a dar así. Bueno, te reto a que vuelvas a ver Mulholland Drive y recuerdes este magnífico momento porque luego aparte pues vas a poder ver una película que es puro y duro David Lynch con toda la diversión que ello acarrea, una diversión relativa, pero diversión al fin y al cabo. Vamos a por un susto más convencional, pero también uno que ha ido cogiendo fuerza con el paso de los años, en el sentido de que la película que lo contiene fue un absoluto fracaso de crítica y público cuando salió allá por primeros de los años 90. Fue recibida como una especie de continuación mediocre del mayor título del cine de terror de la historia. Me refiero al Exorcista 3, dirigida por William Peter Blatty, el autor también de la novela original en la que se basó la primera película de William Friedkin, de la cual, por cierto, hice un vídeo hace no mucho tiempo en donde básicamente soy yo durante 8 minutos desbrozando las bondades de ese título absolutamente mítico del terror moderno. Bueno, en El Exorcista 3, como te digo, que no fue una película muy bien recibida en su momento, hay un instante en donde una enfermera pasea por un pasillo en una clínica psiquiátrica y de repente la cámara desde el fondo de un pasillo hace un zoom terrorífico hacia una mujer que la sigue desde atrás con unas tijeras de podar. Lo que sigue en realidad no lo ves, pero asumes que alguien ha perdido la cabeza. Bueno, este momento absolutamente mítico del cine de terror es uno de los sustos más relevantes, más importantes, y si buscas otras listas de jump scares o de cine de sustos, estoy seguro de que este va a salir. Hace unos años probablemente nadie lo hubiera prestado atención, pero
El Exorcista 3 está cogiendo fuerza como un título de culto que no fue bien valorado en su momento. Así que te recomiendo que veas esta peli que protagoniza George C. Scott y en donde William Peter Blatty confiesa que hizo la verdadera segunda parte del Exorcista, ignorando pues, los eventos de otras secuelas previas. Vamos a pasar a una peli bastante más antigua, nos vamos al terror de los 50, ese que han homenajeado otros directores de los 80 que ahora están homenajeando otros directores de los 2020. Bueno, House on Haunted Hill, que es el título de la película de terror de William Castle, un gran hacedor, productor de la antigua usanza de cine de terror, de estos que hacían terror descaradamente de barraca de feria. Bueno, en este cuento de una casa encantada, que aunque se titula igual que la novela de Shirley Jackson, poco o nada tiene que ver con ella, salvo la presencia de una casa más o menos encantada, en donde un millonario, Vincent Price, invita a una serie de personajes que naturalmente allí pues, van a desgranar una especie de conspiración entre muchos de ellos. Si te suena el argumento, obviamente es por otras muchas películas de Casa Encantada y porque esta peli tuvo un remake en los años 90, 2000, a manos de la productora de Robert Zemeckis, el de Quien engañó a Roger Rabbit, y que era una película pues, más costosa, con más medios, más adaptada al terror de los 90, pero también muy divertida. La protagonizaban Geoffrey Rush y Famke Janssen, entre otros, y la verdad es que es una peli que se sigue dejando ver, mucho más sangrienta que esta original en blanco y negro. Pero en lo relativo a House of Haunted Hill, la casa de la colina encantada, que podríamos traducirla, tiene un susto que es el susto de la vieja. Así como te lo digo, es muy simple, porque la verdad es que la ejecución es de libro. Deja sola a la desvalida protagonista femenina de la peli, que naturalmente no eran las protagonistas fuertes de otras películas posteriores del cine de terror, y con un leve movimiento de cámara pues enseñas al fantasma de la vieja que luego se va como flotando en una plataforma y sale por la puerta. Un susto absolutamente esencial, típico de película antigua, típico de William Castle, que se inventaba estos artificios muy delirantes, como por ejemplo en 13 fantasmas, que también tuvo un remake a cargo de la productora de CMX, Ghost House creo que se llamaba, sí, en donde ensayaban con el 3D y otros trucos muy baratos y muy obvios, que ahora son muy ingenuos, pero también muy bonitos de ver, ¿no? House on Haunted Hill era exactamente eso, pero tiene este susto que realmente mete un mal rollo. El blanco y negro ayuda y el juego de sombras me parece que es de una inteligencia envidiable, es decir, que aquí estuvo realmente afortunado. No hay condescendencia a la hora de calificar este susto en una película que ahora mismo pues, podrías tachar de ingenua, pero que es muy brillante a su manera. Bueno, este susto funciona, es absolutamente vital que veas esa película solo por este susto. Como también es vital que veas Shock de Mario Bava, una película de los 70 que luego, en este episodio en concreto que te digo, ha sido absolutamente fusilada por muchos directores de prestigio en Hollywood. Es el caso, por ejemplo, del hiperprestigioso James Wan, que va a salir en esta misma lista, por ejemplo, en Insidious, pero no me voy a adelantar. Pero James Wan ha fusilado el susto de Shock, en el cual un niño aparece al fondo de un pasillo y corre hacia su madre, solo para desaparecer de cuadro por abajo y aparecer de golpe como un adulto con las manos muy largas, justo enfrente de ti. Bueno, está hecho en cámara, olvídate de efectos especiales extremadamente complicados, y sin embargo es una cosa que funciona. Es un verdadero GIF de cine de terror que te ruego que, si no lo conoces y no estás dispuesto a ver la película porque te acojona o lo que sea, lo busques en internet, porque es extremadamente simple, extremadamente hábil y eficaz. De aquí al día que te mueras te vas a acordar de ese instante. Vamos con Insidious, que te la acabo de nombrar. Bueno, James Wan, con esta película, hecha por apenas $1 millón o $2 de realmente generó toda una escuela de cine de terror y se presentó a sí mismo como un estupendo realizador, conocedor de todos los trucos, antiguos y nuevos, es decir, de directores como William Castle o de otros como William Friedkin, y capaz de meterlos en sus películas de fantasmas, exorcismos, etcétera, etcétera. En Insidious era exactamente eso, un cuento de casa fantasma, lo que pasa es que con unos sustos que realmente parecían nuevos en su época. Muchas secuelas, muchas imitaciones, muchas películas del propio James Wan han seguido esa misma estela, que además construyó, tal y como la conocemos, la escuela de la Blumhouse, que son estas películas de terror del productor Jason Blum de micropresupuesto y que son la mitad de la producción del género del cine de Hollywood actual desde los últimos
unos 5, 6, 7, 8, 10 años. Y la culpa la tiene para bien y para mal, a las dos cosas a la vez, Insidious. Bueno, en esta película hay un contraplano en donde pasamos de la mirada de Barbara Hershey, que protagonizó otra mítica película de terror que podría estar en esta lista perfectamente, como es El Ente, y pasamos a su hijo Patrick Wilson, pero detrás de Patrick Wilson está la bestia, el malo de la película. Lógicamente no te esperas que esté justo detrás de él, porque en el anterior plano de esta misma conversación simple, que parece un momento absolutamente anecdótico y de transición en la película, esa criatura no estaba, pero lo sobrenatural es lo que tiene, puede estar y no estar a la vez. No sé si has visto Insidious, es una película todavía reciente, te ruego que lo hagas porque me parece que es una tetralogía, porque ya llevan 4, bastante apreciable. Obviamente la calidad es decreciente y la primera es la mejor, pero hay muchas cosas que salvar en esta peli, que además es un ejemplo de cómo hacer terror con bajo presupuesto y que sea un verdadero taquillazo. Vamos a un momento totalmente diferente, en una película también muy diferente. Seven, de David Fincher, nos introdujo al cine de psicópatas. Ya lo había hecho un poquito antes Aníbal Lecter con El silencio de los corderos, pero Seven es su principal consecuencia. Fincher se llevó todas las estéticas de los videoclips y los anuncios de la época para una película de una sordidez, al menos en lo visual, inimaginable hasta ese momento, ¿verdad? No había manera de imaginar que Darius Conde hiciera una fotografía tan sumamente oscura, húmeda, lluviosa y malrollera para una peli de Hollywood. Bueno, pues el caso es que Seven, entre otras muchas cosas, rompió esa barrera invisible. Y hay un instante en Seven, película que depende fundamentalmente de la atmósfera, que sin embargo sí que te mete un susto típico de películas de terror. Me refiero al momento en el que descubren el cadáver del pecado de la pereza y resulta que no es un cadáver, es decir, que te va a dar un susto, y Media Platea en el año 95 probablemente saltó y se oyó en todos los centros comerciales y en las tiendas de fuera. La verdad es que es un instante muy logrado, yo me acuerdo porque vi la película en cine en su momento, pero yo creo que puede asustar a cualquiera, al más pintado, 30 o 40 años después. Es un momento que demuestra la eficacia de dar de vez en cuando un susto al espectador, para al menos forzarle a que esté atento dentro de la escena. Y luego voy a ir acabando con una película de primeros de los 2000, que tiene otro susto de libro, pero que lo prepara tan bien a lo largo de los minutos y te va diciendo que te va a dar un susto, y te va a dar un susto, y te va a dar un susto, y luego es que te lo da, que me parece precisamente relevante por ello. Me refiero a Señales, de M. Night Shyamalan, la película en la que Mel Gibson es un reverendo que pierde la fe y solo la recupera cuando los extraterrestres invaden la Tierra, que tiene un instante con cámara de vídeo que permite cambiar esa textura a material encontrado, que también hemos visto en muchas películas de terror como La bruja de Blair, y que ya instantáneamente te mete un cierto mal rollo. Acordaos también de Paranormal Activity, que probablemente podría tener algún momento aquí, pero me gusta más Señales porque es una peli clásica de Hollywood que tiene este momento en donde un noticiario te dice que atento, que vas a ver el extraterrestre y que cuidado con las imágenes que pueden herir tu sensibilidad. Entonces la cámara va buscándolo, va buscando, te hace esperar, te hace esperar, te hace esperar, y el marciano pasa por delante de tuyo. Marciano no, extraterrestre, perdón. El caso es que este instante que te lo lleva preparando Shyamalan un minuto asusta, no solo por el recurso visual de mostrarte la criatura de golpe y por primera vez a mitad de la película, sino también por la cara que ponen los demás personajes que lo están viendo por la tele. Es decir, que Joaquin Phoenix, Mel Gibson y el resto del reparto infantil realmente dan un brinco en el sofá, y tú con ellos, porque lo estás viviendo a través de sus ojos. Bueno, espero que no te haya asustado demasiado en este vídeo. Prometo cortarme el pelo para una posterior ocasión y al menos plancharme la camisa. El caso es que me gustaría que me dejases un comentario para ver si me propones otros sustos, que seguro que los tienes porque los hay a millares, y que le des un like al vídeo si te ha gustado algo de lo que te he contado o te ha forzado a repasar alguna de estas películas. Sin más, sigue el canal L de Cultura, que sacamos muchas cositas divertidas, y hasta pronto.